Existen diferentes tipos de interrupciones. Los tipos principales son las interrupciones regulares y las excepcionales. Las interrupciones regulares se basan en eventos externos. Por ejemplo, son creadas por conversiones analógicas a digitales o datos recibidos en puertos serie. Como no están relacionados con el código que el procesador está ejecutando en ese momento, son asíncronos. Las interrupciones excepcionales son causadas por un comportamiento no deseado de las instrucciones ejecutadas. Por ejemplo, instrucciones indefinidas o cuando se produce un desbordamiento para una instrucción determinada. Como ocurren al mismo tiempo que el código, son síncronas. La mayoría de las interrupciones se pueden enmascarar o desactivar. El término enmascarar proviene de la máscara de bits que se define para filtrar las interrupciones innecesarias o no deseadas. Pero no todas las interrupciones son enmascarables. Por ejemplo, la interrupción watchdog. En este caso, se denominan interrupciones no enmascarables o enemies. Las interrupciones externas son gestionadas y priorizadas por el controlador de interrupción vectorizado anidado o NVIC. Una interrupción anidada es una llamada a una rutina de interrupción que está anidada o contenida dentro de otra interrupción activa. El registro NVIC tiene dos estados posibles para gestionar las interrupciones. El estado enable, que significa que las interrupciones son reconocidas, y el estado pending, que significa que una interrupción ha sido solicitada y detectada pero aún no se ha ejecutado. El controlador de interrupción vectorizado anidado, o NVIC, gestiona y prioriza interrupciones externas, facilita el manejo de excepciones e interrupciones de baja latencia, y controla la gestión de energía. El NVIC también proporciona la tabla de vectores como un conjunto de vectores o direcciones reales. Además, guarda y restaura automáticamente un conjunto de registros de la CPU. Realiza una entrada rápida a la siguiente interrupción pendiente, sin una secuencia completa de pop o push, y atiende un conjunto completo de 255 interrupciones internas o 240 externas. El registro máscara de prioridad o PryMask impide la activación de todas las excepciones con prioridad configurable. Esto elimina el problema de las llamadas carreras de datos. Una carrera de datos se produce cuando dos hilos independientes pueden acceder a los mismos datos. Por ejemplo, si un hilo está manipulando unos datos y el otro intenta acceder a ellos al mismo tiempo. Para evitar este tipo de situaciones, el indicador máscara de prioridad, o PM, se pone a 1 para evitar la activación de todas las excepciones con prioridad configurable o se borra a 0 para permitir la activación de todas las excepciones. El estándar de interfaz de software de microcontrolador Cortex-CMSIS es una interfaz independiente del proveedor para la depuración que también proporciona comandos para controlar el NVIC. El SIMSYS Core API proporciona comandos dedicados para manipular el PryMask y la bandera PM. Las excepciones se priorizan para ordenar la respuesta de peticiones simultáneas. Las solicitudes no numeradas reciben mayor prioridad. Se fijan las prioridades de algunas excepciones. Por ejemplo, la prioridad más alta la tiene el reinicio, que se corresponde con el valor -3, seguido por las interrupciones no enmascarables, o enemies, en -2, y por los fallos críticos en -1. Las prioridades de otras excepciones externas son ajustables y sus valores se almacenan en el registro de prioridad de interrupción, también llamado IPR. Cuando varias excepciones son válidas al mismo tiempo, es decir, se produce más de una excepción durante la ejecución de una instrucción, el procesador las gestiona en función de su prioridad. En el caso de solicitudes de excepción simultáneas, se atiende primero la excepción con el número de tipo más bajo. Si se solicita una nueva excepción mientras un controlador está ejecutándose, y si la nueva prioridad es mayor que la prioridad actual, entonces el nuevo controlador de excepción interrumpe al controlador de excepción actual. Si la nueva prioridad es menor o igual que la prioridad actual, la nueva excepción se mantiene en estado pendiente, mientras que el manejador actual continúa y completa su ejecución.
Tras la finalización, se restablece el nivel de prioridad anterior y se gestiona la nueva excepción, si el nivel de prioridad lo permite.